Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La recuperación del empleo es la apuesta más importante que tiene el Ecuador del momento. Si bien la vacunación se ha convertido en la ofensiva de mayor trascendencia, esta se encuentra profundamente conectada con el tema trabajo. Se requieren reformas laborales y una actitud más desprendida de los trabajadores que tienen ya un empleo formal. Se necesita mayor compromiso de los sectores empresariales y la sensibilidad suficiente para comprender que personas empleadas son agentes de consumo. Es preciso entender que el empleo tiene repercusión y origen en la economía. Se vuelve fundamental recuperar la confianza y descartar maneras sutiles de precarización. Es preciso dar un entorno de tranquilidad, superar la incertidumbre, establecer altas marcas de garantías. Estos son los temas que vamos a tratar en el transcurso de este programa de Hora 25. Damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia y, por cierto, a los panelistas. Está aquí en el estudio de Teleamazonas Patricio Donoso. Él es el ministro de Trabajo. Gracias a Gabriela Sommerfeld. Ella es vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Saludamos a Jaime Arciniega, integrante del Parlamento Laboral. Y gracias a Egner Recalde, integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad de la Asamblea Nacional. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos en casa. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. El pasado 1 de julio, decenas de servidores públicos a nivel nacional retomaron el trabajo presencial. El COE Nacional dispuso que retornen únicamente aquellas personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Esto quiere decir, las 2 dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, o en caso de haberse vacunado en el exterior, la monodosis de Johnson & Johnson. Para su regreso deben haber cumplido 14 días tras la última inoculación. En el país hay algo más de 500,000 servidores públicos y de acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo, unos 286,401 servidores hasta el pasado mes de mayo realizaban teletrabajo. Eran más mujeres que hombres las que se encontraban bajo esta modalidad. La cifra alcanzaba el 57% del total de empleados. Esto porque una gran parte labora en enseñanza. Las autoridades no han expresado con claridad cuántos trabajadores entonces retornarían, pero lo que es evidente es que será un pequeño grupo, pues el grueso del sector público tiene entre 18 y 49 años, grupo etario que aún no ha sido vacunado en su mayoría. Otro de los temas que genera inquietud es si se han realizado las adecuaciones necesarias en las instalaciones de las distintas instituciones públicas para garantizar el distanciamiento social y si se ha tomado en cuenta el aforo de las unidades de transporte público, que sin la presencia de estos funcionarios han operado con más del número permitido. Con estas dudas regresamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados. Gracias, Belén, y vamos a empezar justamente el programa de esta noche pidiendo al ministro del Trabajo que nos dé una información de cómo está el proceso de la presencia de los trabajadores en las oficinas públicas y también en el sector privado. Buenas noches, ministro. Muchas gracias, Andrés. Un gusto compartir este programa con Gabriela Sommerfeld, con Egner Recalde y, por supuesto, con Jaime Arciniegas. Con los tres me une una muy buena relación y eso es bueno para el trabajo que hace el ministro del Trabajo. Bien, yo diría que muy positivo, Andrés, a tal punto que prácticamente no hemos recibido queja alguna. El sector privado, para empezar por él, está sumamente complacido con este retorno progresivo y seguro al trabajo. Repito, progresivo y seguro, manteniendo las bioseguridades, el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, el trabajar en áreas ventiladas y, por supuesto, hemos logrado que, y lo dijo la presentadora, Andrés, el programa 14-2. 14 días desde la última administración de la dosis, si es que es doble, y por supuesto si es la monodosis, pero 14 días después de la inmunización, los trabajadores pueden o deben volver a su trabajo, manteniendo el teletrabajo también.
Y me preguntará la opinión pública, ¿se mantienen los dos sistemas? Sí, por aquello del aforo. Por el aforo. Ahora, ¿qué porcentaje de trabajadores estará ya en sus sitios de trabajo? Yo considero que entre un 20 a un 22%. ¿Por qué? Porque la variable aforo tiene directa relación con una encuesta que estamos realizando, por supuesto, a nivel nacional, inherente a las otras dos variables que son número de contagiados en cada institución pública y el número de vacunados. Si los vacunados son más, sube el aforo. Si los contagiados suben, baja el aforo. Claro. Esa variable la estamos monitoreando en forma diaria, pero yo diría que existe una complacencia casi absoluta del retorno progresivo y seguro al trabajo. ¿Hay algún estudio, ministro, de la productividad desde el teletrabajo? Sí, el teletrabajo ha sido bueno. Es más, usted ni yo ni nadie, por lo menos yo no conocía lo que es esto del Zoom hace 16 meses o 18 meses. Ahora el teletrabajo ha sido fundamental. Sin embargo, hay actividades, y ahí va la respuesta a su pregunta, hay actividades que requieren la presencia del ciudadano, del trabajador. Usted no puede pintar una casa, arreglar un carro, hacerse ver con el dentista, si no es de forma presencial. Entonces, los datos nos dicen que la presencialidad con las bioseguridades aumenta la eficiencia. Esto no quiere decir que abandonemos el teletrabajo, todo lo contrario. Los dos sistemas dependiendo del aforo. Y ya que hablamos del aforo, me robo 15 segundos. En Guayaquil, mire usted, ya no existe restricción vehicular, ya los restaurantes no tienen horario, por lo tanto Guayaquil está volviendo más rápidamente a aquella normalidad. Pero por supuesto, incluso quieren volver a ver nuestro deporte favorito, el fútbol. Les hemos dicho que no todavía, pero poco a poco no podemos esperar, y con esto termino, Andrés, no podemos esperar que el gran proceso de vacunación, 9 millones en 100 días, concluya para empezarnos a preocupar de la reactivación económica. Lo hacemos a la par. Jaime, su apreciación de esto que estamos conversando, la productividad, proteger, precautelar la salud, la vida de los trabajadores, en fin, su criterio. Buenas noches. Bueno, sí, buenas noches. Muchísimas gracias por compartir esta oportunidad respecto de temas de enorme trascendencia para el país. Ahora mismo con el señor ministro, Gabriela, Egner, que nos conocemos desde hace algún tiempo. Y el mejor de los deseos, por cierto, también de contribuir y colaborar en las propuestas que se están planteando respecto del tema laboral. Pero para centrarme en su pregunta, vamos a dar una ronda de esto y luego vamos a los temas. Perfecto. Mire, las experiencias que hemos tenido en el campo del trabajo han sido extremas medidas de cuidado con respecto a mantener los distanciamientos, el tema de utilizar las mascarillas, todo el tema que hace relación a la bioseguridad. Y este ha sido un trabajo de alta comprensión de los trabajadores y de los empleadores. Es decir, por ejemplo, donde mayor éxito hemos tenido ha sido en el campo. Obviamente también el espectro, las condiciones en las que laboran estos trabajadores son totalmente distintas a las que se centralizan, obviamente, en alguna empresa. Pero no obstante aquello, no hay que descuidar y monitorear lo que está sucediendo con relación al impacto de la pandemia, porque ahora mismo, en el mes de julio, los últimos datos dan de que han habido 6.000 nuevos casos de COVID en el país, y que, claro, mayormente centralizados están en la provincia de Pichincha, en Quito en particular. Por lo tanto, hay que tomar todas las previsiones, y esto no es solamente una cuestión de una previsión en cuanto a reactivar la economía, porque lo primero está la vida. Y por ende, entonces, hay que preocuparse por parte de las autoridades y coordinar a efecto de que se pueda tener un retorno al trabajo, pero con todas estas medidas de bioseguridad. Ok, gracias. Egner, su apreciación rápidamente. Buenas noches, Andrés. Un gusto compartir con el señor ministro, con Jaime y con Gabriela. En ese sentido, vemos con optimismo que este gobierno se ha preocupado por la salud, no solo de los trabajadores, sino a nivel nacional. Y se ve con optimismo de que los trabajadores van a tener la protección de vida a través de este planteamiento, de este trabajo coordinado que está entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo? Con un procedimiento que cada institución pública, que cada institución privada deben acogerse a través de sus departamentos médicos, a través de sus técnicos de seguridad, que deben entregar a sus trabajadores, a sus colaboradores, los equipos de protección con la finalidad de proteger la vida y defender su puesto de trabajo a través de esto. Ok, gracias. Gabriela, por favor, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Un gusto compartir este foro aquí. Gracias. Hemos entendido que tenemos que convivir con esta pandemia, Claro. que no podemos seguir confinados.
Y creo que el primer paso importante era la vacunación. El proceso de vacunación hemos visto en estos días que ha sido muy exitoso, que aceleradamente se está consiguiendo los objetivos planteados. Y eso significa que podemos retornar con mayor confianza, estamos entregando confianza. Y el tercer paso importante para poder seguir reactivando, como se está reactivando el retorno al trabajo y la economía, pues es también prestar las facilidades que se necesita desde el sector productivo para que éste pueda incorporar rápidamente a más trabajadores y no solamente a quienes ya gozan de un trabajo. Jaime, hay 5.500.000 ecuatorianos en el desempleo, en el subempleo. Ese es el tema central del Ecuador en este momento. Este es un tema recurrente. Todos los años. Pero es que ahora se puso más crítico por la pandemia, pues. Sí, sin lugar a dudas. A todo el mundo nos cogió de sorpresa el tema del COVID y evidentemente ha habido damnificados desde el hecho mismo que las decisiones del gobierno anterior a propósito de el despido, no de decenas, sino de centenas de miles de trabajadores ecuatorianos a propósito de la pandemia, ha generado una preocupación enorme porque ahora mismo esos trabajadores no encuentran fuentes de trabajo. Es que no son trabajadores. Ya Son no personas son. que están ahí, que hacen actividades informales, limpiando parabrisas, por ejemplo. Exactamente. Mire, si nosotros medimos, por ejemplo, los datos que el propio INEC nos arroja, evidentemente vemos que el mayor impacto que se tiene sobre el tema del desempleo son los jóvenes. Pero contrariamente, los jóvenes trabajadores ahora son los que mejor nivel de capacitación y de formación tienen tienen. más capacidad. El problema está de qué manera nosotros podemos reactivar la economía y cómo reactivar también el aparato productivo. Necesariamente hay que hacer inversión para generar empleo. No es solamente la modificación o reforma a la legislación, sino qué cantidad de dinero le pongo en el aparato productivo para crear industrias y generar empleo. Pero esto está muy bien, porque hay que hacer inversión, ha dicho Jaime. Pero ¿quién va a invertir si tiene dificultades de falta de seguridades en el ámbito laboral? Ahí es Pues, cuando ahí debemos viene el recurrir problema. al sector privado, que tiene el recurso económico para invertir. Pero esa inversión necesita de una seguridad jurídica, el compromiso del sector privado de dar las oportunidades a más de 250.000 jóvenes que cada año se inserta a la actividad productiva. Y ellos necesitan trabajar, necesitan estudiar. Entonces de ahí viene la búsqueda, el nuevo planteamiento de nuevas modalidades de trabajo que lamentablemente los gobiernos anteriores eliminaron. Y se debe dar la oportunidad sin que esto signifique que estamos retrocediendo en derechos, sino que le estamos dando la oportunidad a estos jóvenes. También hay que tomar en cuenta de que a pretexto de la pandemia, el gobierno anterior, con complicidad, ¿sí?, de la ley humanitaria, se despidió a más de 300.000 trabajadores que están en la desocupación y pasan a formar parte de los grupos informales en donde se han dedicado a realizar actividades que nunca pararon en la pandemia. Por decirle, salieron a vender una empanada, salieron a vender frutas, legumbres, y ellos sin la protección. Ahí es cuando el Estado debe entrar a regular y aprovecha esta oportunidad, exhortar al ministro de Salud, tratar de reglamentarles cómo vacunarlos a todos ellos, porque muchos de ellos... Los informales, los vendedores ambulantes. Así es, los vendedores ambulantes como... Gabriela, rápidamente sobre este tema, 5.500.000 en el subempleo, desempleo. Las cifras son claras y son duras. 3 de cada 10 ecuatorianos gozan de un empleo adecuado. Más del 70% de ecuatorianos no gozan ni de un empleo adecuado y están en el desempleo muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ecuatorianos? Sentarnos en una mesa parecida a esta, donde esté el Ejecutivo, donde esté la Asamblea, donde estén los sectores productivos, pero sobre todo los dolientes. ¿Quiénes son los dolientes? 2 de cada 10 ecuatorianos jóvenes tienen empleo. 1 de cada 10 ecuatorianos de tercera edad tienen empleo. 2 de cada 10 mujeres tienen empleo. Ellos son los dolientes. Ellos son los dolientes. Hay que traer a la mesa a los jóvenes, a las mujeres, a la tercera edad, a los emprendedores que no se atreven a emprender porque se hacen de un pasivo que no saben si lo van a poder cubrir. Tienen cuando temor están de contratar emprendiendo. personal, dice usted. Tienen temor de crear sus emprendimientos y generar plazas de empleo porque no hay un marco que le ayude a acompañar el crecimiento de este emprendimiento. Entonces, en la mesa tienen que estar los 7 de cada 10 ecuatorianos
que no gozan de un empleo los adecuado. Los dolientes no tienen una estructura, no tienen una organización, no tienen una forma de expresarse, ¿no? Y estamos, por ejemplo, como Cámara de Comercio de Quito, abiertos. Hemos empezado la primera mesa de diálogo el día lunes de esta semana, donde les hemos sentado a aquellos que son dolientes, jóvenes, mujeres, desempleados, tercera edad, emprendedores, para ver qué necesitan y de esas mesas que vamos a continuar haciendo, proponer al Ejecutivo y a la Asamblea soluciones que salen de ellos para empezar a trabajar no por quienes tienen trabajo, no por lo que viene del pasado, porque el pasado nos ha traído este resultado. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Vamos a empezar a trabajar por los que no tienen un empleo adecuado. Ministro, pero casi es lógica la respuesta que van a obtener de este estudio, de Sin esta duda. reunión. Yo estuve Queremos trabajo. Así Eso es. lo que queremos. Una pequeña digresión de 10 segundos. Asústese usted y la opinión pública que nos ve y nos escucha. Más gente se contagia, para terminar el tema anterior, más gente se contagia en las fiestas clandestinas, donde beben del mismo vaso, bailan y otras cosas, que aquellos que van presencialmente al trabajo. De tal manera que ese es el éxito de esta acción del gobierno, juntamente con el éxito de la vacunación. Vacuna es vacuna, dijo el presidente Lasso. Todos tenemos que vacunarnos. Vamos al tema que usted aborda. Ya las cifras las dijo Gabriela, son dramáticas. Tan dramáticas que si hacemos lo mismo de siempre no vamos a salir de esta situación. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas nuevas. Ya lo dijo también Gabriela. Tenemos que lograr que el pequeño emprendedor, sobre todo MIPYMES, medianas y pequeñas, pierdan el miedo, escúcheseme bien, pierdan el miedo a crecer, pierdan el miedo a aumentar la nómina de trabajadores en su nómina, pierdan el miedo a tener nuevas sucursales a lo largo y ancho del país, pierdan el miedo a hacer nuevas inversiones. ¿Cómo se lo logra? Seguridad jurídica para los emprendedores que redundará en una garantía de los trabajadores. A mayor funcionamiento de las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que generan más del 80% del empleo en el país, tendremos trabajadores mucho mejor atendidos. Y segundo, ya es hora que nos preocupemos de los no trabajadores. Los costeños dicen cachuelo, los serranos decimos chaucha. Y párese usted en la 6 de diciembre y Granados. Si no tiene la chaucha o el cachuelo, aquel desempleado informal, ese día no come o mal come. Ya es hora que los dirigentes se preocupen de los no trabajadores. Para ello, y termino con esto, estamos promoviendo una ley que sin topar el Código del Trabajo, manteniendo todos los derechos. ¿Cómo entender eso? Muy fácil. Que haya dos legislaciones. Muy fácil, es complementaria la que estamos planteando, porque el Código del Trabajo data de 1938 o 39, son más de 80 años. Mantener los derechos, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, afiliación al IES. Pero queremos una legislación complementaria dirigida a los que ustedes dijeron, Andrés y Gabriela, a los no trabajadores, a los que no tienen, a los informales, a los desempleados o subempleados. Hay el riesgo que por atender a estas personas se los quiera aprovechar, se los quiera abusar. No, porque ellos también tendrán todos los derechos, ojo, todos los derechos, pero la legislación que queremos implementar será darle facilidades. A algunos no les gusta, pero hay que darles facilidades a los emprendedores para que contraten más gente. Es que de eso se trata. Egner topó el tema de los jóvenes. Me tomo 2 segundos. Cada año se incorporan X número, 200,000 jóvenes al mercado laboral. Y tenemos la torpeza y la perversidad en el Ecuador de obligarle al joven que tiene la ilusión de una carrera universitaria o técnica a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Por Dios, tenemos que establecer lo que hicimos muchos cuando jóvenes, que es estudiar y trabajar al mismo tiempo, sin que a nadie le moleste. Eso tenemos que hacer. Y para terminar, inversión extranjera abierta e inversión nacional para que con nuevos emprendimientos tengamos nuevas fuentes de trabajo y empleo. Señores, tengo que ir al corte comercial. Volvemos en un instante. Seguimos aquí en Hora 25. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Una de las deudas del gobierno anterior fue la reforma laboral, que aunque fue anunciada, jamás llegó a la Asamblea. Durante la campaña, Guillermo Lasso habló de una ley de oportunidad laboral, que justamente propone temas que buscan generar fuentes de empleo, que es hoy por hoy lo que el país necesita. ¿Cómo se perfila este cuerpo normativo? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Y son estas viables o no en las actuales condiciones del país? Veámoslo en el siguiente reportaje.
Más de 5 millones de ecuatorianos están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Cada año 260.000 jóvenes buscan insertarse en el mercado laboral, pero no tienen oportunidad. Frente a esos problemas, Guillermo Lasso propuso durante su campaña presidencial una ley de oportunidad laboral. Uno de los principales puntales de este proyecto, que según han dicho ya está listo, pero que no ha sido todavía presentado en la Asamblea Nacional, es la creación de nuevas modalidades de empleo. Lo que a vista de José Hidalgo, director de Cordes, es lo que el país necesita. Lamentablemente en el Ecuador tenemos una normativa laboral sumamente rígida. Por ejemplo, los costos de despido son yo diría, absurdamente elevados en algunos casos. Hay pocas opciones de contratación en cuanto a contratación por jornada o por hora o por un proyecto determinado. Y eso lo que provoca es que las empresas del sector formal no tengan suficientes incentivos para incorporar a nueva gente en su nómina. Hidalgo sostiene que el 50% de trabajadores se encuentran ahora en el sector informal, por lo que esta nueva ley permitiría que ingresen al sector formal y se dinamice la economía del país. Además que al mismo tiempo se podría mejorar la situación del seguro social, que está por ahora en terapia intensiva. Ayudaría al repunte de la economía porque haría que más empresas contraten a más personal, eso ayuda a dinamizar el consumo y a su vez también ayudaría a la seguridad social porque aumentaría el número de contribuyentes activos a los fondos de salud y de pensiones. Pero para David López de la Cámara de Comercio de Quito, esto no es suficiente. La reforma laboral es solo uno de los componentes que el país necesita en el corto plazo para poder reactivar la economía. A la reforma laboral tiene que acompañarle una reforma financiera que permita mejores condiciones o acceso a capital, a dinero que permita financiar a las empresas, en especial de los segmentos microempresariales, y también acompañado de una reforma tributaria que apunte a la simplicidad y a incentivar la tributación. Impulsar el emprendimiento, dice López, es otro reto que tiene el gobierno. Mejorar las condiciones que le permitan tener un flujo de caja que le permita al negocio sostenerse en el tiempo. Entonces necesitan un régimen tributario eficaz, que sea fácil de tributar, que sea en función de las ganancias o en función de la rentabilidad que tenga el negocio, y adicionalmente a eso tener un régimen o una capacidad de acceder a recursos frescos, a buenas tasas que le permitan hacer rentables o sostenibles sus negocios. Otra de las propuestas de campaña fue incrementar el salario básico a $500 de forma gradual durante los 4 años de gobierno. Pero esto dependerá en mucho de otras decisiones que se tomen para mejorar la competitividad, sostiene Hidalgo. El Ecuador no compite con Suiza, que tiene obviamente un salario mínimo muchísimo mayor, sino que competimos con Colombia, con Perú, con los países centroamericanos, cuyos salarios medidos en dólares son en la enorme mayoría de los casos muchísimo menores que los del Ecuador. Entonces, en ese contexto, un incremento salarial que no esté acompañado de un aumento en la productividad, lo que haría sería afectar en mayor medida a la competitividad nacional y, por lo tanto, dificultar la colocación de productos ecuatorianos en mercados externos, ¿no? Ambos economistas concuerdan en que los trabajadores deben tener claridad de que cualquier reforma o nueva ley no va a afectar a los sectores que afortunadamente hoy gozan de empleo, sino que va a beneficiar a aquellos que siguen buscando una oportunidad. Quizás podríamos plantear, Jaime, una primera consideración. ¿Se resuelve el tema del empleo con una ley, con un decreto? Por favor. No, definitivamente no. Y primero tenemos que partir de una premisa, que tenemos una norma constitucional donde habla claramente de no regresividad de derechos. Y hay algunas notas de prensa de varias reuniones que se han hecho aquí, particularmente con la Cámara de Comercio, donde están refiriendo inclusive que la nueva legislación, esta nueva ley de oportunidades, están hablando también de entrar en el tema del trabajo por horas, que la Constitución lo prohíbe tácitamente. Por otro lado, cuando se habla que estamos buscando a las personas desempleadas, subempleadas y demás, recordarles que el Estado ecuatoriano tiene suscrito el convenio 144 de la OIT que hace relación a las consultas. Y las consultas habla que tiene que hacerse a las organizaciones representativas, tanto de los sindicatos de empresarios, bueno, aquí les dicen cámaras, son sindicatos, y en el caso de los trabajadores, que somos sindicatos también. Entonces, el convenio 144 obliga
a establecer mecanismos de diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. Se está haciendo a espaldas. Por supuesto, porque ¿cuáles son las organizaciones representativas aquí? Las confederaciones que tienen vida jurídica y están registradas en el Ministerio de Trabajo. Esto no quiere decir que no podamos reunirnos con otros jóvenes trabajadores que están en el desempleo. Nosotros nos estamos reuniendo con estudiantes en unos casos y jóvenes profesionales que han salido de las universidades. Y claro, uno se aterra el pensar que de cada 10 nuevos profesionales jóvenes que salen de las universidades, solamente uno encuentra trabajo y ni siquiera en la profesión para el cual se prepararon. Entonces, el tema hay que manejarlo también desde perspectiva Pero Jaime, usted política. les niega la posibilidad. ¿Doliente se llamaba? Dolientes, A los sí. dolientes que puedan reunirse y que puedan expresar sus No, anhelos. yo no digo aquello, no. Lo que digo es que la estructura que está establecida para el diálogo social mediante convenios internacionales ratificados por el Estado establecen claramente cuál debe ser. El hecho de que podamos nosotros reunirnos y a la par tener el suministro de esta información, por ejemplo, de las universidades que le estoy hablando, que tenemos diálogo con ellos, también para mirar sus dificultades que tienen. Usted, quizá yo, nosotros, muchos de nosotros tenemos hijos profesionales que están laborando en actividades distintas para las que se prepararon. Yo tengo un hijo que es psicólogo y está en un call center ganando un salario de $400 y otra. El tema del control del Ministerio del Trabajo, obviamente no estoy acusando al ministro actual, pero se ha cambiado lo que anteriormente era la tercerización. Usted recordará que eliminamos por norma constitucional inclusive. Ahora es por prestación de servicios y con factura, es decir, no hay relación laboral bilateral y directa, como dice la Constitución, y ahí hace falta control del Ministerio del Trabajo, insisto, no estoy acusando al ministro actual porque esto ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces hay varios mecanismos mediante el cual podemos establecer mesas de diálogo que en perspectiva nos permitan entonces generar empleo. Hay muchas potencialidades en el país que se están desperdiciando, Andrés. Okay. Aquí mismo dijimos, y solamente en breves segundos, 720 millones de dólares cuesta el importar el gas, pero sin embargo tenemos más del 50% de la potencia instalada en energía eléctrica yéndose por los cauces del agua, cuando deberíamos utilizar toda esa energía y dejar de comprar el gas. Es más, deberíamos entregar energía gratuita a los ciudadanos ecuatorianos para que consuman energía a través de las cocinas de inducción, de calentamiento de agua igualmente. Deberíamos reducir igual el costo de la tarifa de energía eléctrica para el sector empresarial, pero también para el residencial. Hoy, en la actualidad, el Coca-Cola Sinclair ha alcanzado una producción de 2.200 millones de dólares desde el año 2016 para acá. Y claro, la tasa de retorno de la inversión está para esas centrales en 5 años. Sin embargo, nosotros hemos pagado vía tarifa y seguimos pagando los préstamos y los intereses Jaime. a los chinos. Primero, la ley, la propuesta sería inconstitucional. Absolutamente falsa esa información. Es una propuesta que en su momento la presentará el presidente Lasso, y permítame copiar una frase del presidente Lasso. Nada, Andrés, nada es más precario que no tener empleo. A nadie se le ha ocurrido, por si acaso, precarizar nada. He hablado claramente de que vamos a sostener y con fuerza todos los derechos de los trabajadores. 13º, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación al IES. Pero repito, estamos preocupados por los no trabajadores. Ahora bien, me he reunido, Jaime, y contigo me reuniré el miércoles en mi despacho. Me he reunido con el señor Zarango, con el señor Tatamuez, con el señor Villavicencio, con el señor Richard Gómez, es decir, con los dirigentes sindicales. Les he explicado la parte conceptual del proyecto. Me he reunido con todas las cámaras de la producción. Yo soy, permítame decirlo, Andrés, el factor de medio, porque he sido dirigente empresarial, pero también he sido trabajador desde los 16 años. Conozco las dos aristas y estoy generando un ambiente amigable, laboral amigable, precisamente para poder conversar. Porque si hacemos lo mismo de siempre, estimado Jaime y amigos, no vamos a lograr nada. ¿Se incluye el trabajo por hora? Se incluyen trabajos y contrataciones parciales. ¿Eso es constitucional? Absolutamente. Es más, ya existen ciertos mecanismos como para, por ejemplo, tener más manos para vender juguetes, pues en Navidad, por Dios. Y también tenemos mecanismos en reglamento, hay que pasarlo a una ley,
El tema inherente a que en época del Día del Amor, 14 de febrero, el Día de la Mujer, 8 de marzo, se necesitan más manos para exportar y vender eso flores. se puede hacer con la actual legislación, pues. En forma parcial, porque un ministro o un gobierno puede cambiar un reglamento en 15 minutos. ¿Usted quiere ponerlo a nivel de ley? Sí, señor, para que exista, ¿qué? Lo que dijo Gabriela, seguridad jurídica. Pero ¿cuál es el gran atractivo de la ley para que ya mañana empiece el gran atractivo es que los emprendedores, sobre todo MIPYMES, perderán el miedo a contratar trabajadores. ¿Pero qué les da? ¿Qué garantías le da la ley? Que es ley de la República, pues, ya. Y no solamente un reglamento. Pero el código también es ley de la República. Sí, pero el código laboral no establece aquello. Por eso es que no vamos a topar el código, vamos a hacer una ley complementaria. Esa temporalidad, mi estimado Andrés, implica que evidentemente en los meses de marzo en la costa y agosto, septiembre en la sierra, tenemos posibilidades de contratar a aquellos jóvenes que hacemos referencia para vender útiles escolares y uniformes. En otras palabras, no se me pida a mí como ministro del Trabajo ni al presidente Lasso que hagamos lo mismo que hicieron gobiernos pretéritos, porque el resultado será las cifras nefastas que tenemos. O hacemos algo nuevo o para qué estamos aquí. Eso no dio resultado, estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Y ahora, termino con esto, ahora lo que queremos es, obviamente, sociabilizar el proyecto, pero primero vender la idea, y lo he hecho a través de todos los medios de comunicación, para que la gente sepa que este gobierno sí va a cumplir con su promesa. Y ya que topó el tema de los $500, sí, señor, el presidente Lasso es un hombre de palabra y además de conciencia social. Vamos a subir el salario hasta $500 en los 4 años, en forma progresiva. Esa progresividad la resolverá en su momento el presidente. Gabriela, nuevas modalidades de trabajo. Esto me parece interesante porque ¿cómo vamos a estimular, cómo vamos a provocar, cómo vamos a convocar para que los empresarios contraten nuevos trabajadores? Bueno, primero tenemos la obligación moral de levantar nuestra conciencia, todos los actores de este sistema en el que estamos, llamado Ecuador, para buscar las soluciones a los problemas profundos que mantenemos en este momento, entre esos el problema laboral. Seguro. Y si para eso tenemos que reinventar lo que no funcionó en el pasado, estoy de acuerdo con el ministro, hay que hacerlo, pero todos juntos, porque tenemos la obligación de encontrar ese punto común, ese consenso, como lo llamamos en la Cámara de Comercio de Quito, consenso donde participan todos para buscar soluciones. No alcanzo a ver cuáles podrían ser esas nuevas modalidades, esas cosas que se están pensando, creando para estimular la contratación. Se las puede ver cuando se da, se permite escuchar a todos. Yo le he escuchado al ministro aquí presente. El trabajador tiene que ponerse la camiseta de la empresa. El empresario tiene que ponerse los zapatos del trabajador. Usted lo ha dicho varias veces. Muchas veces. El gobierno tiene que ponerse la camiseta y los zapatos. Sí, las dos. Eso estoy. Y eso es importantísimo. Solamente así vamos a dejar fluir las diferentes soluciones que se pueden dar para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos puedan tener... El concepto, Egner, de flexibilizar el trabajo. ¿Usted cree que es válido para esto que estamos queriendo, que es recuperar fuentes de trabajo? Bueno, primeramente quiero manifestarles de que siempre he sido el defensor de los derechos de los trabajadores y los sectores más vulnerables de mi país. Y hoy, como asambleísta y como legislador, luché para estar en la Comisión Laboral, para defender los derechos y tener las propuestas de todos los sectores, y en especial los grupos más vulnerables, que son los trabajadores y estos compañeros que están en el subempleo. ¿Cómo los puede defender? Podemos defenderle con nuevos planes. ¿Usted está de acuerdo con este sistema de trabajo parcial, se llama? No, Sí. no es de horas, sino cómo le han cambiado. Trabajos parcial. Parcial. Tiempo parcial y sistemas de Hay que tomar en cuenta. ¿Usted es partidario de eso? Hay que tomar en cuenta que en nuestro Código de Trabajo ya establece la modalidad de contratos, sino que hoy lo quieren reglamentar, y estaré vigilante de que se respeten los derechos de los nuevos contratados, que tengan sus derechos, porque hoy tenemos que nosotros ceder posiciones, todos los sectores involucrados en la economía y en la productividad del país, sector empresarial, sectores trabajadores, legislativos, todas las instituciones públicas debemos poner el hombro y marcar un reglamento claro, dar una seguridad jurídica. No se va a hacer un reglamento, se va a hacer una ley, ¿verdad? Una ley. Sí, una ley. Pero como complemento a la ley debe haber una reglamentación clara, con la finalidad de que se respeten los derechos trabajadores, que se respete también los derechos de los emprendedores, su inversión, y darles la seguridad jurídica a todo conglomerado. ¿Cómo lo hacemos? Es por eso que le invitamos al señor ministro a la Comisión de lo Laboral, con la finalidad
de que nos haga conocer esta llamada ley de oportunidades, a lo cual se comprometió se comprometió a hacernos llegar y socializar con todos los sectores involucrados, los dirigentes sindicalistas, los trabajadores. Yo no alcanzo a ver hasta ahora cuáles son las propuestas. Gaby, le interrumpí a usted hace un momentito. Sí, nuestras propuestas son claras. Apoyar a crear nuevas modalidades para que la mujer ingrese con mayor fuerza al mundo laboral y así eliminar la brecha de género, para que los jóvenes puedan tener diferentes formas de trabajo que les permite estudiar y trabajar a la vez. Para que la gente de tercera edad, que por problemas de jubilación patronal ya están desempleados del día de hoy, puedan también acceder a trabajos y que las empresas se vean incentivadas a tomar esa experiencia que trae la gente de la tercera edad y que es muy valioso para los jóvenes, para con esa riqueza de jóvenes y gente mayor con experiencia, poder llevar de mejor forma Son las algunas empresas. ideas, entonces. Y el cuarto que decimos que es muy importante para emprendedores. No es lo mismo nacer una empresa, un emprendimiento con una camisa de fuerza, que un emprendimiento que se sienta libre, que pueda, en conjunto con su equipo de trabajo, sacar adelante una empresa y en cierto momento, después de un año, convertir en otro tipo de trabajo o de contrato de trabajo a sus colaboradores. Vamos con Jaime para que pueda responder. Rapidito, Jaime, porque estoy sobre el tiempo. Mire, de lo que yo he podido apreciar, aquí ni usted ni yo sabemos hacia dónde se encamina la nueva ley de oportunidades. Y claro, entendemos, porque ese será un tema de orden legislativo además, ¿no es cierto? No tenemos luces, pero de lo que sí podemos apreciar es de la reunión de la Cámara de Comercio, ¿ya? Y la Cámara de Comercio dice que hay que eliminarse el 35% de recargo a la jornada de los trabajadores que entran al empleo eventual. Igualmente dicen que hay que considerar retomar el tema del trabajo por horas. Ya dije que la norma constitucional no permite. Dice también ahí que hay que establecer un nuevo mecanismo, una nueva ley que oriente al fomento de los jóvenes trabajadores, pero no dicen cómo, cuándo, en qué términos. El asambleísta nos acaba de decir que el señor ministro le va a entregar, usted tampoco conoce cuál es el contenido. Entonces, ahorita estamos en una caja de común misterio y ahora sí valdría la pena que el señor ministro nos diga cuáles son las luces de las reformas que se van a plantear. Vamos en orden. Egner, yo me reuní con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, aprovechando el hecho de que fui 8 años legislador y 2 de ellos vicepresidente de la Asamblea. Conozco lo que hay que hacer, conozco cuál es la operatividad para aprobar un proyecto de ley. No se aprueba un proyecto porque haga así los dedos, pues se aprueba porque se conversan con los diferentes bloques legislativos, con los legisladores de todos los grupos y por supuesto con la Comisión de los Trabajadores, que ahora tiene 9 miembros. Cuando fui legislador tenía 11, 12 y 13. Ahora necesitamos el apoyo de por lo menos 5 de aquellos de 9. Yo espero tener los 9 completos porque esta ley es un ganar-ganar. Sociabilicé, mi estimado Jaime, con todos los dirigentes sindicales, con las cámaras y con la Comisión de los Trabajadores. Y esto lo vamos a hacer, y voy a topar 2 puntos más rápidamente. Mi querido Jaime, ese extra de un 35% de costo para los contratos eventuales hacen que las empresas no contraten sino en lo estrictamente necesario o casi no contraten trabajadores eventuales. Por Dios, abramos un poco la mente, quitemos esa espada que tienen, sobre todo las MIPYMES, medianos y pequeños trabajadores, para que se contraten más trabajos eventuales. Pues por Dios, de eso se trata. Y segundo, estoy de acuerdo con los incentivos a la mujer. Y adelanto algo. El proyecto todavía no ha sido entregado. Entonces no sé qué no conocen sino el concepto, que es lo lógico en una sociabilización, como decía el doctor Rodrigo Borja. El tema de la mujer. Estamos creando incentivos para la contratación de mujeres y mucho más fuerte para las mujeres que sean contratadas en establecimientos jerárquicos, es decir, de mayor potencia de trabajadores. Incentivos de orden tributario, es que no hay otro. Incentivos de orden tributario en la disminución porcentual de la base imponible de su impuesto a la renta. Les llamamos economía violeta. De tal manera que estamos trabajando en todos los ámbitos, pero no podemos, ya que el proyecto está tramitándoselo al interior del gobierno, presentarles. Pero para ello es la sociabilización y el miércoles me reúno contigo, Jaime, y me he reunido con casi todos los actores. A ver, Gaby, rapidito, porque tengo que ir a la publicidad. Rapidísimo. Es importante el vocabulario que utilizamos y las palabras que utilizamos. La Cámara no está pidiendo eliminar nada. No hemos pedido eliminar el 35% de las horas de fines de semana. Hemos pedido crear nuevas modalidades. Exacto. Es bien importante.
Nosotros no estamos en contra de nada de los derechos adquiridos que se tienen a través de cualquier modalidad que exista. Estamos pidiendo crear nuevas modalidades para aquellos que no tienen empleo. Ok, tengo que ir a la publicidad. Enseguida retornamos con nuestro tercer segmento de Hora 25. Claro, habrá que conocer en detalle ya el proyecto. Ahora se está provocando debate, discusión, en fin. Pero el momento en que tengamos el proyecto, la propuesta fundamental, Egner, es que haya estímulos, formas para que los empresarios contraten personal, porque lo que queremos finalmente es que se puedan crear fuentes de trabajo, que aquellos que están en el desempleo se incorporen a la formalidad. ¿Cómo hacerlo? Esa es la magia de esto. Por supuesto, hay que dar los estímulos no solo al emprendedor, también un estímulo a los sectores laboral, con la finalidad de que realicen una actividad productiva con toda su voluntad y dando su capacidad productiva y desarrollando sus capacidades especiales en todas las actividades. Si bien es cierto, hay una propuesta de una ley de oportunidades, tenemos conocimiento de una forma general de que son contrataciones parciales para actividades parciales, en la cual van a tener la oportunidad varios jóvenes y sectores que están en el subempleo, lo cual se le ve con buenos ojos, pero de ahí se debe tener en conocimiento pleno con el proyecto en la mano y socializar con todos los sectores. Así tiene que ser. Sí. Jaime, ¿es correcto tener dos legislaciones? No. ¿Para qué? Sobre temas laborales. Mire, el actual Código del Trabajo tiene toda una gama de contratos eventuales, ocasionales, de temporada. Hay una gama ahí. Si usted, como decía el señor ministro, para la época de clases necesitamos más gente, para eso están los contratos ocasionales. Está en la legislación, está en el Código del Trabajo. Si usted necesita otro tipo para reemplazos, están los contratos igualmente eventuales. Entonces, cada cosa está hecha y adicionalmente, también hay acuerdos ministeriales que en función de la ley se han establecido nuevos sistemas de contratación para el sector florícola, para el sector turístico, para el sector bananero, aunque en algunos casos violando la Constitución y por eso están demandados la inconstitucionalidad de esos acuerdos ministeriales. Pero aquí, ¿quién genera empleo? Aquí se ha dicho que el sector privado es el que genera empleo. El que genera empleo es el consumo. Si el consumo no, o sea, si la gente no tiene poder adquisitivo para comprar, mal se podría producir. Entonces necesitamos ponerle dinero al empresario, rebajando, por ejemplo, las tarifas, como decía, igualmente rebajando las tarifas al ciudadano ecuatoriano, que no habría necesidad ni siquiera de incrementar los salarios, por simplemente así decir. Pero usted, el momento que le rebaje el 30% de la tarifa de energía eléctrica, el 30% se queda en el bolsillo. De modo que son otros los elementos, no es a través de la ley ni de estos debates que estamos teniendo. Otros, Andrés. El tema y de es los verdad, don Patricio, en parte es verdad. Andrés, si no hacemos algo diferente a lo que dice Jaime, es decir, viva el Código del Trabajo. Pero tampoco se va a resolver. Si usted hace la mejor ley del trabajo, tampoco es que se va a resolver. En eso tiene razón Jaime, es necesario hacer otros elementos de producción. Yo voy a hacer mención a lo que dijo Egner Recalde, y tiene razón, estímulos. El mejor estímulo para un trabajador es conseguir trabajo, por Dios, ese es el primer estímulo. El segundo, que sus derechos sean respetados, que sea bien tratado, por supuesto, en la empresa. Y el tercero, estabilidad. ¿Cómo logramos estabilidad de un trabajador? Yo fui, Andrés, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. No conozco a un solo empresario, salvo en la época de pandemia, que se deshaga de un buen trabajador. Pues. La estabilidad de un trabajador está en que la empresa gane. Por eso, y lo repitió, me parece que Gabriela, esa frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. ¿Para qué estoy yo? Para generar ese ambiente amigable entre unos y otros y no persistir en que viva el Código del Trabajo porque ahí estamos bien. No, señor. Con el Código del Trabajo tenemos las cifras que relató Gabriela que son dramáticas. Lo que queremos es formalizar a los informales y la única forma es una ley que establezca, repito, facilidades para contratar a los ecuatorianos. Jaime, rápidamente y enseguida. Y complementariamente con eso, facilidades para despedir a los trabajadores, porque eso es lo que se dice. Rapidito, Patricio.
facilidades para despedir personal. Acabo de decir que uno de los estímulos es respetar los derechos de los trabajadores. ¿Eso se va a incluir en la ley? En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado todo se puede hacer menos lo expresamente prohibido. Siendo de derecho público, parte de esta regulación y estas normativas tiene que estar en una ley. Plasmados los derechos que estarán, por supuesto, pero también estará el derecho del inversionista a tener seguridad jurídica de lo que invierte, pues. Por eso es que los emprendedores no invierten porque no hay seguridad jurídica, porque tenemos la xenofobia absurda de no tener un acuerdo comercial con los principales socios del Ecuador, de no ser parte de la Alianza del Pacífico y no permitir que el del denodado trabajo del agricultor y agroindustrial ecuatoriano, yo fui presidente de la Cámara de Cultura, retornen al Ecuador esos rectangulitos verdes que se llaman dólares, porque con ellos generamos mejor economía, curamos la salud maltrecha de nuestros hijos y los educamos mejor. Gaby. Jaime, yo le invito comedidamente el día martes a participar de una segunda reunión que vamos a tener en la Cámara de Comercio de Quito con los dolientes. Prácticamente le han organizado la agenda el miércoles con el ministro. Y el martes le espero a las 11:30 de la mañana. Nosotros tenemos mesas de diálogo y ahí usted va a escuchar desde otra perspectiva. Creo que es importante la perspectiva desde que vemos las cosas. Nadie está diciendo que el Código de Trabajo tiene que ser modificado. El Código de Trabajo existe y garantiza los derechos de quienes tienen trabajo. Nadie discute eso. Así es. Aquí estamos para hablar qué hacemos con los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo, entre los que están jóvenes como su hijo, están mujeres, están tercera edad, están emprendedores que no se atreven a emprender, que ni tienen trabajo ni pueden emprender por las condiciones bajo las cuales de este momento tienen que invertir en el Ecuador. Es verdad. La reforma laboral no soluciona el problema de la inversión en el país. Para eso se requiere mensajes de confianza. Aprovechar este gran momento de popularidad y confianza que también ha generado el presidente en los ecuatorianos y a nivel internacional. Atraer capitales, tener un nuevo sistema financiero que permita capitales más baratos a largo plazo para que permita generar estas inversiones. Tener un sistema tributario simple, como acabamos de ver en el reportaje. Ni siquiera hablamos de reducir impuestos, ni siquiera hablamos, aunque somos uno de los países más caros en cuanto a tributos, pero hablamos de simplificación. ¿Qué problema es entender el sistema tributario entre lo que pone el gobierno central y los gobiernos locales, los micros, minis, super minis y los grandes impuestos? Simplifiquemos. Entonces, hay muchas cosas para hacer, pero este es importante que usted el día de hoy deje el rol que está teniendo y escuche en la mesa que le invitamos a participar qué es lo que sucede con los 7 de cada 10 ecuatorianos. Ellos proponen. Egner, rápidamente. Afortunadamente quiero manifestarles de que tenemos una constitución garantista de derechos y que no pueden ser vulnerados con ninguna propuesta y que tiene que pasar por la Asamblea Nacional, en la cual vigilaremos de que esta propuesta del gobierno cumpla con todos los requisitos, todas las formalidades y no atenten contra los derechos de los trabajadores y tengan la plena seguridad, estimados amigos, que eso estaremos vigilante en lo personal, estaré vigilante que se cumpla todos los parámetros, que se cumpla y se respeten los derechos de los trabajadores. Ok, tenemos una ronda final rápidamente, 30 segundos. Jaime, con usted empezamos. La mejor de las predisposiciones de nuestra parte para sentarnos a dialogar, y acepto obviamente la invitación, igual que la del señor ministro, para analizar todas estas, porque tenemos muchas propuestas. Lamentablemente, Andrés, le agradezco muchísimo que nos haya invitado, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Este tema va a demorar muchas horas y además de análisis técnicos que pudiéramos nosotros también, proporcionar tanto al gobierno nacional, a las propias cámaras, al legislativo. Nuestro ánimo está abierto a dialogar. Ok, ahí dejemos, Jaime, por Dios, me ayuda. Egner, rápidamente, 30 segundos. Hay que tomar en cuenta de que nuestro país está atravesando un problema de salud, un problema económico y todos debemos participar, todos debemos dejar a un lado los intereses, debemos fortalecernos y que todos salgamos ganando. Ahí estaré vigilante que se respeten los Gabriela, derechos. por favor. La mejor política social que podemos entregar en el Ecuador es la generación de empleo, entregar un empleo digno para que con el ingreso en la familia haya educación, haya alimentación, haya salud. Muchísimas gracias. Ministro. No es que los pequeños y medianos emprendedores o empresarios son mala gente y no contratan porque son malas gentes. No, señor. No contratan porque no han perdido el miedo a través de un código del trabajo que está vigente ya casi un siglo. No han perdido el miedo de crecer.
porque tienen el temor de tener nuevos operarios en sus empresas, porque tienen el temor de abrir nuevas sucursales. Este proyecto de ley del presidente Guillermo Lasso lo que intenta es que pierdan ese miedo, contraten más gente, tengamos más fuentes de trabajo y empleo y el IES comience a subsanar el problema con mayor número de aportantes. Muchísimas gracias. La presencia de nuestros panelistas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.